Un saludo muy especial para todos aquellos que en este momento están atentos a la palabra del Señor. Estamos en nuestro estudio del libro a los Hebreos y hoy estamos en el capítulo 5. Vamos a estar viendo los versículos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, pedimos tu guía y tu dirección, Señor, para comprender tu palabra, para entenderla y para poderla aplicar en nuestras vidas. Te damos gracias porque por medio de tu Espíritu tú traes iluminación a nuestro entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que comienza aquí en Hebreos capítulo 5 se extiende hasta el capítulo 6, el verso 12, y tiene que ver precisamente con la madurez espiritual. Y en este aspecto pues hay varias interpretaciones. Y hoy quiero compartir una interpretación de estas, y es la que tiene que ver con respecto a las dos primeras partes, la parte que va del capítulo 5 al verso 14 y la que va del capítulo 6 versos 1 al 8, que están dirigidas a los incrédulos, mientras que la tercera parte del capítulo 6 verso 9 al 12 va dirigida a los creyentes. Muy bien, haciendo esta aclaración, pues entremos en materia. Para tener una correcta interpretación del libro a los Hebreos, es muy importante entender y comprender que en este libro se dan muchas comparaciones y contrastes básicamente entre el cristianismo y el judaísmo. Y como la mayoría de los libros de la Biblia siempre tienen un tema central o un conjunto de temas que están estrechamente relacionados. Son normas que debemos tener en cuenta, tanto exegéticas como normas de hermenéutica. Así que, según las normas de interpretación bíblica, es necesario descubrir, encontrar cuál es el tema central, y las demás interpretaciones pues van a la luz de ese tema principal. Así que recordemos que el tema y el mensaje central en esta carta a los hebreos pues es la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo pacto, o sea, la superioridad del cristianismo con respecto al judaísmo. Y dentro de este gran tema se desarrollan otros subtemas, como la superioridad del sacerdocio, del nuevo sacerdocio, la superioridad del nuevo sacrificio, el mediador que tenemos y otros tantos temas. Así que también en esta sección, el autor del libro a los Hebreos pues está contrastando el judaísmo y el cristianismo, a los judíos que no son salvos del judaísmo y a los judíos que han sido redimidos del cristianismo. Así que está haciendo un contraste entre la sustancia y la sombra, entre el modelo y la realidad, lo visible y lo invisible, entre la imagen y la realidad. Recordemos que el Antiguo Testamento pues es la revelación divina de esas imágenes, de los tipos que en el Nuevo Testamento se cumplieron plenamente en el Señor Jesucristo. Así que esta epístola a los hebreos pues está haciendo una comparación y un contraste entre estas dos caras de la revelación divina que refleja nuestra división de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Muy bien, haciendo esa aclaración vamos a entrar en el versículo 11 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y este versículo comienza con la palabra acerca de esto. Nos está refiriendo al tema que hemos venido
tratando o que se habló en los versículos anteriores, y es precisamente el tema o el papel de Melquisedec. Pero antes de entrar de lleno en el tema del sacerdocio de Melquisedec, él hace un paréntesis donde hay otra exhortación u otra advertencia a los judíos que estaban intelectualmente convencidos, pero que no habían hecho realmente una decisión por el Señor Jesucristo. Y aún estas advertencias, pues también daban ánimo y consejo a los judíos que habían ya confiado en Cristo, pero que se sentían tentados a regresar al judaísmo por toda la presión que había, la crítica e incluso la persecución. Pero aquí básicamente el énfasis estaba en los incrédulos. Recordemos que la primera advertencia se da en el capítulo 2, en los primeros 4 versículos, y esta advertencia tenía que ver con rechazar el evangelio. La segunda advertencia la encontramos en el capítulo 3, en los versículos del 7 al 19, y aquí la advertencia va dirigida a endurecer el corazón. Y aquí en este texto que acabamos de mencionar se encuentra la tercera advertencia, que precisamente habla de la madurez espiritual, del peligro de quedarse en las verdades elementales, en las promesas elementales del antiguo pacto, puesto que ya había llegado y había sido sellado un nuevo pacto. Tal vez muchos de estos judíos habían hecho alguna vez alguna decisión, pero una confesión de una fe superficial, pero no creían en verdad. Y aquí se les está hablando de el peligro de no apropiarse de esa bendición del nuevo pacto, sin la cual no pueden tener vida eterna. Están muy cerca, pero también están muy lejos. A través de todo el Nuevo Testamento, se exhorta a los cristianos inmaduros a que crezcan. Y a lo largo de la historia, de la historia de la iglesia, pues ha habido necesidad de que ese consejo se dé. Pero parece que aquí no es el caso. El autor le está hablando a los judíos, aquellos que aún se aferraban al judaísmo, y lo que les está diciendo es, vengan a la madurez, vengan a ser completos, que ya el nuevo pacto está sellado. Ahora, esta no es la interpretación más tradicional, pero es muy consecuente con todo el texto que se viene desarrollando a lo largo del libro. Así que se podría considerar esta llamada de advertencia como un llamado evangelístico. Y la madurez de la cual se habla aquí no es la madurez del crecimiento de un cristiano, sino la de un incrédulo que llega a conocer la fe, que llega a conocer las verdades y las bendiciones que pueden disfrutar en el nuevo pacto. Así que es la madurez o la perfección que solo puede referirse a la salvación y no al crecimiento cristiano. Toda persona, para poder leer un texto de corrido, pues es necesario que haya aprendido previamente el alfabeto, que haya aprendido la conjugación de las palabras, las consonantes con las vocales, y poco a poco ir aprendiendo la conjugación de estas sílabas para formar palabras y comprender el significado de estas palabras. Normalmente cuando un niño comienza su aprendizaje, se comienza a utilizar dibujos y otros objetos visuales. Y se señala el dibujo y se le dice, esto es un perro, esta es una gallina, este es un carro. Y posteriormente, pues se le va dando las explicaciones de cada una de estas cosas. Se le explica que el perro es un animal, que la gallina es un ave, que el carro es una invención del hombre para desplazarnos. Y luego esto ya se va plasmando en palabras que ya tienen un significado. Y esto lo comparamos con lo que era el antiguo pacto. El antiguo pacto pues era ese alfabeto, el alfabeto espiritual. El antiguo pacto
era el bebé hablando, las letras y los sonidos de las primeras palabras de un niño. Así que el Antiguo Testamento pues fue la enseñanza fundamental, la enseñanza de Dios, esa enseñanza elemental. Y comenzó con dibujos. Por ejemplo, Dios decía, esta es una fiesta que deben celebrar, o este es un sacrificio que deben hacer, o esta es la ropa que debe usar el sumo sacerdote, este es el baño ceremonial que se requiere para ciertas ocasiones. Así que cada una de estas cosas pues tenía un propósito y beneficios para el tiempo en que el Señor mandó que se hicieran. Pero recordemos que todo esto eran imágenes de las cosas que estaban por venir. En ese momento el pueblo no estaba preparado para entender todo lo que venía. Así que eran solamente símbolos o sombras de las realidades en Cristo y de ese nuevo pacto. Como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, verso 17, donde dice así la palabra del Señor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De tal manera que el escritor de Hebreos lo que está diciendo allí a sus compatriotas judíos es, mire, ya dejen los dibujos, dejen ya la leche, dejen la comida para bebés del Antiguo Testamento. Vengan a la realidad que ya está cumplida. Vengan a la comida sólida, al alimento sólido del Nuevo Testamento. Dejen ya el judaísmo y vengan a Cristo. Así que estos judíos todavía no entendían la importancia del sacerdocio del Señor Jesucristo, que era semejante al sacerdocio de Melquisedec. Así que estas personas necesitaban ir un poco más allá de ese entendimiento limitado, de ese pensamiento todavía inmaduro, el conocimiento inmaduro de Dios. Y aquí vemos una señal muy clara de inmadurez. ¿Cuál es? Pues la torpeza para oír. Se habían hecho tardos para oír. Habían entrado en un letargo espiritual. Así que los incrédulos y aquellos que también han tomado el Evangelio de manera intelectual no entendían el significado, la riqueza que se está desarrollando aquí en el texto, comparando la relación que tiene el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Cristo. Así como lo menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que a estos creyentes, pues no podían profundizar en las cosas del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque se habían vuelto tardos para oír. Y aquí la palabra tardos viene de una palabra griega que significa lento, torpe, sin empuje. Y cuando se usa particularmente para referirse a una persona, pues lo que quiere decir es que es intelectualmente corto, como estático, como está como quieto. Y en el contexto de este pasaje lo que está indicando era que había torpeza espiritual. Ahora, cuando una persona es torpe espiritualmente, es muy difícil de enseñar. Estos judíos se habían adormecido porque habían rechazado el evangelio, porque habían endurecido sus corazones y ahora tendrían que despertar y estar alertas si querían realmente conocer la verdadera importancia y la necesidad del nuevo pacto. Ahora no podrían entender las verdades del evangelio hasta que pusieran realmente toda su confianza en ese portador del evangelio, en el Señor Jesucristo. Así que para poder ver la importancia, ellos tenían que despertar, ellos debían poner toda su atención.
Ahora, hoy en día podemos comparar a estos incrédulos que estaban aletargados con aquellas personas que oyen el Evangelio, que se conmueven por el Evangelio, que se emocionan aún con el Evangelio. Y parece que comenzaran ya a entender los principios del Evangelio, las bases del Evangelio o los rudimentos del Evangelio. Pero resulta que en la medida que ellos lo escuchan, no lo aceptan. No actúan con respecto a la verdad que ya conocen y van endureciendo sus corazones y van endureciendo también su entendimiento más en contra de estas verdades. Aunque con sus palabras pueden estar diciendo que las admiran y que respetan estas verdades. Y lo que ocurre finalmente en estas personas es que su comprensión espiritual cada día va disminuyendo, se aíslan de la verdad y de la vida espiritual. De la misma manera, cuando el cristiano no confía y actúa conforme a alguna parte de esta verdad de Dios que ya conocemos, nos vamos endureciendo, nos endurecemos a esa verdad y no nos beneficiamos. Cuando el cristiano no estudia la palabra de Dios, cuando el cristiano no ahonda en las verdades escritas allí y simplemente está satisfecho con las cosas básicas, nos aislamos del Espíritu Santo. Así que es necesario, mis amados hermanos, estudiar la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor, conocer las verdades más profundas y a veces complicadas que se encuentran en las Escrituras y que cuando las vayamos a compartir podamos decir como Pablo decía allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 27, él decía, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que Pablo no rechazó ni omitió alguna parte de la palabra de Dios. Así que cuando prediquemos la palabra del Señor, también no debemos acomodarla al cristiano perezoso y al cristiano torpe, sino por el contrario, declarar todo el consejo o propósito de Dios. Ahora, estas personas que escucharon el Evangelio, alguna vez estuvieron alertas, alguna vez estuvieron interesados, tal vez con deseos de aprender el Evangelio. O sea que no comenzaron siendo lentos, no comenzaron siendo torpes, sino que poco a poco se fueron volviendo torpes. Conforme dice el versículo 4 del capítulo 6 del libro de Hebreos, dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, lo que dice aquí es que en algún momento estas personas fueron conmovidas, fueron tocados, sus corazones se abrieron a la palabra. O sea que estuvieron al borde de la salvación, pero ahora han caído en un estado de estupor espiritual, de modorra espiritual, de adormecimiento espiritual. Así que caer en esta torpeza o en este tardos para oír se da de manera gradual. Muy bien, continuamos con el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí la palabra pues nos está diciendo que debido ya al tiempo que estas personas habían estado aprendiendo las verdades del Evangelio, pues ya debían saber suficiente como para estar enseñando también estas verdades. Pero nunca la aceptaron, no creyeron en la verdad del Evangelio. No podían creer en estas verdades. Conocían la verdad de forma superficial, pero la verdad no los tenía a ellos. Así como el apóstol Pablo se lo declara allí a los romanos en el capítulo 2, versos 17 al 21, donde dice así la palabra del Señor.
He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Así que aquí estos hombres se enorgullecían con la idea de enseñar a otros, de ser maestros y maestros religiosos. Y aquí el autor de Hebreos les está diciendo que no, que son incapaces de enseñar y que necesitan volver nuevamente al preescolar espiritual, porque ni siquiera entendían el abecedario, el abecedario espiritual del judaísmo. No podían ellos entender que ya todo esto se había cumplido. De igual manera, hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, que conocen las escrituras, que saben lo que la Biblia dice, pero que no saben o aceptan su significado, que por el tiempo que han estado estudiando, dedicados a la palabra del Señor, debían ser ya maestros, pero muchas veces no comprenden las cosas fundamentales. Muchos que han sido estudiantes de la palabra por años, incluso avanzados en las escrituras, pero tienen un gran problema: no conocen a Jesucristo. Muchos de esto enseñan y enseñan cosas incluso que no son la palabra de Cristo pura. Muchas personas que han escuchado el Evangelio, pero han rechazado al Señor Jesucristo. Para estas personas el Evangelio está encubierto, está escondido. No pueden entender. Pueden escuchar muchos sermones, pero tienen el problema de que se han vuelto indiferentes a la palabra del Señor. Por eso es necesario confesar a Cristo como Señor y Salvador. Así que la torpeza espiritual no produce ningún fruto. Así que estos judíos incrédulos se han vuelto apáticos espiritualmente. Era necesario que se les volviera a enseñar. ¿Y a enseñar qué? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y aquí viene una pregunta: ¿cuáles son esos primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y aquí aplicamos el mismo ejemplo que tomamos anteriormente. Es necesario aprender las letras del alfabeto, la parte básica de las palabras, el ABC. Ahora, aquí cuando se habla de las palabras de Dios, pues no se está refiriendo al Evangelio, puesto que se está eh, comunicando este mensaje es a los judíos, y para ello las palabras de Dios pues significaban el Antiguo Testamento. Y las palabras de Dios pues eran las leyes de Dios, el mensaje de Dios que está en el Antiguo Testamento. Y estas palabras de Dios precisamente habían sido confiadas a los judíos, y esa era una ventaja grande para ellos. Como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que estos judíos lo que necesitaban realmente era volver a aprender los rudimentos de la revelación del Antiguo Testamento, de la ley. Habían ya escuchado el nuevo pacto, el mensaje del nuevo pacto, pero ellos ni siquiera entendían el antiguo. Como se evidencia aquí, ni siquiera
podían entender estas verdades profundas acerca de Melquisedec. O sea que estos judíos no entendían el significado de su propia ley y era necesario que alguien volviera a mostrarles los dibujos otra vez. No estaban preparados para leer de corrido el libro, debían volver a aprender el abecedario. Debían aprender otra vez las verdades elementales, volver a ver los dibujos de todas las ordenanzas, de las ceremonias, de los sacrificios, de los días de fiesta, de la purificación. Todas estas cosas prefiguraban a Cristo. Y estas personas no podían reconocerlo a menos que entendieran los dibujos. Así que el Antiguo Testamento es ese alfabeto y el Nuevo Testamento ya es el mensaje maduro, el mensaje completo. Así como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 23 y 24, donde dice así la palabra del Señor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo que nos dice aquí era que la ley era un tutor, un maestro de niños. Ese ayo que enseña las verdades básicas, las verdades primeras acerca de Dios. Pero ojo, en el nuevo pacto ya no estamos más bajo el tutor. Hemos ya crecido. El Señor Jesucristo ya llegó. La sustancia reemplazó a las sombras. Ya la escritura, el escrito completo ha reemplazado el libro de dibujos. Ya la composición terminada reemplazó el alfabeto. Los tipos han dado paso a la verdad. Muy bien, aquí en este verso 12 dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un bebé no habrá llegado a necesitar leche. Él nace con esa necesidad. ¿Cuál es la persona que llega a necesitar la leche? ¿Cuál es la persona que llega a necesitar la comida para bebés? Es aquella persona que regresa a su niñez. Así que estos judíos, en lugar de crecer más, se estaban haciendo ahora menos maduros. Estaban regresando nuevamente a su infancia espiritual. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Si usted no está progresando espiritualmente, está retrocediendo. Estas personas, por el rechazo y por la dureza de sus corazones, volvieron otra vez al lugar donde solo podían consumir leche nuevamente. Para muchas personas es fácil escuchar el evangelio y volverlo a oír. Pero a estas personas el evangelio se les convierte en algo trivial, algo carente de todo significado, sin importancia. En vez de ir para conocer la verdad de Cristo, para entregar sus vidas a Él, se hacen lentos, se quedan estancados espiritualmente. Como dice la palabra, se hacen tardos para oír, lentos para entender, retardados espiritualmente. Se necesita nuevamente que se les alimente como a bebés. Y aquí lo que nos plantea el escritor es que estos judíos que habían rechazado a Cristo no estaban en condiciones de consumir una comida sólida. Y aquí la comida sólida de la cual se habla es el sacerdocio de Melquisedec. Así que tenían otra vez que comenzar desde abajo, desde lo más sencillo, e ir poco a poco creciendo en esa percepción y en esa comprensión espiritual. Así que o estamos creciendo, estamos progresando o estamos retrocediendo. Muy bien, continuamos con el versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Ahora, un niño espiritual es un inexperto en las verdades profundas de la palabra del Señor. No las puede entender, no las puede digerir, así como un bebé recién nacido no puede digerir un trozo de carne. Así que la palabra inexperto pues nos da una idea de una persona sin experiencia, que no tiene ninguna habilidad y por lo tanto pues es incapaz, no tiene ninguna preparación. Así como para crecer físicamente, para poder desarrollar mayor fuerza o mayor musculatura, es necesario estar en un programa de entrenamiento para cada vez poder levantar pesos mayores, para cada vez poder tener mayor resistencia y mayor fuerza. De igual manera, espiritualmente necesitamos también crecer, ir creciendo cada vez más para que cada vez más podamos entender las cosas que son más difíciles. Un niño pequeño puede aprender algo cuando mira un libro de dibujos, pero si mira un libro de texto, pues no va a entender nada. De la misma manera, un niño espiritual podría entender y tener algún significado con los dibujos del Antiguo Testamento, pero nada de la palabra de justicia del Evangelio de Cristo. Muy bien, veamos el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos el contraste. Todo aquel que continúe alimentándose con las cosas más elementales no va a crecer, no tendrá discernimiento. Un niño pequeño puede meterse a la boca casi todo, toca todas las cosas que están a su alrededor, gatea una determinada distancia, pero no tiene ningún concepto de lo que está bien o mal, de lo que es útil, de qué es peligroso. Esa es la condición de un niño, mientras que un adulto maduro ha desarrollado ya discernimiento, tiene cuidado con lo que come, con lo que hace, tiene cuidado de dónde va, sabe y conoce los riesgos y los peligros o las ventajas. Esto mismo se aplica en el ámbito espiritual. El creyente que ha alcanzado madurez tiene discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es verdadero y de lo que es falso, de lo que es verdaderamente útil y de lo que es inútil, de lo que es benéfico y de lo que es perjudicial, de lo que es justo y de lo que es injusto. Así que aquí el autor parece que les estuviera diciendo a todas estas personas: dejen ya el judaísmo y crezcan en el instante de la salvación. Así que el judaísmo es la infancia que deben dejar para pasar a la madurez de la adultez por la fe en el nuevo pacto del Señor Jesucristo. Ahora, como cristianos, debemos evaluarnos cada uno de nosotros si realmente estamos creciendo en el conocimiento del Señor, si estamos creciendo en el conocimiento de su palabra, si estamos ahondando diariamente en las verdades que están escritas allí, si realmente nos estamos alimentando con ese alimento sólido de la palabra del Señor, si comprendemos la palabra de justicia, o aún estamos en las verdades básicas, porque los corazones se han endurecido, porque se han hecho tardos para oír, aunque conocen el Evangelio y hayan hecho una decisión de fe, pero permanecen dormidos, aletargados y no comprenden las verdades preciosas de la palabra de Dios. Así es que yo te animo en esta misma hora a que tomes una decisión real en tu vida de entregarla al señorío de Cristo, que reconozcas que necesitas un Salvador, que ya no puedes estar pegado a los dibujos del Antiguo Testamento, sino que ahora tienes que aprender a leer de corrido,
a crecer en el conocimiento de Dios, a comprender las verdades preciosas del Evangelio y a apropiarnos de cada una de ellas y vivir la nueva vida que Cristo hoy nos ofrece. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Que cada día podamos crecer en el conocimiento tuyo. No permita, Señor, que nuestras vidas se adormezcan, sino que por el contrario sean avivadas, Señor, para que anhelemos cada día conocerte más, para que cada día podamos alimentarnos de la palabra sólida, de la palabra de verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.